Tenemos un problema de conservación del momento, bueno, de momento lineal, en el que tenemos una masa m, que es la masa A, y una masa B de masa 2m. La masa 2m está en reposo y la masa m, se está moviendo a 5 metros sobre segundo. Nos dicen que después de después de la colisión, un poquitito después de la colisión, la bola A sale disparada hacia abajo, la masa m a 2.5 metros sobre segundo, y la masa B sale con cierto ángulo y a una cierta velocidad. ¿Sí? El problema nos pide encontrar la magnitud de esta velocidad, el ángulo sobre el eje X de la masa B, de la masa 2m, y el porcentaje de energía cinética que se perdió. Okay. Lo primero que tenemos que hacer es establecer que el momento inicial va a ser igual al momento final, porque estamos tomando un tiempo muy chiquito justo antes de la colisión y justo después de la colisión. Entonces, establecemos que nuestro momento inicial va a ser igual a la masa m por su velocidad más la masa 2m por su velocidad. O sea, el momento inicial va a ser igual a 5m. Ahora analicemos el momento final. En el momento final, como las masas se dispararon en dos dimensiones, vamos a tener un momento final en X, así como un momento final en Y. El momento final en X, como esta masa nos está moviendo en X, solo tomamos en cuenta va a ser 2m por el componente de la velocidad de la masa B en X, y en Y va a ser esta masa m por menos 2.5, que va hacia abajo, más 2m por su componente en Y. Ahora comparamos esto con nuestro momento inicial. Este va a ser nuestro momento inicial en X, porque es lineal, y nuestro momento inicial en Y va a ser igual a 0. No se está moviendo en Y, solo se está moviendo en una dirección, linealmente. Entonces, a partir de esto, de que el momento inicial es igual al momento final, establecemos que 5m va a ser igual a 2m, la velocidad de v en X. Entonces 5m entre 2m va a ser igual a la velocidad de v en el componente X, lo cual nos da 2.5 metros sobre segundo. Ahora solo tenemos que encontrar el componente en Y para establecer la magnitud. Como sabemos que el momento inicial en Y va a ser 0, es 0, entonces 0 va a ser igual a menos 2.5m más 2m por el componente de la velocidad en Y. 2.5m va a ser igual a 2m por el componente de la velocidad en B. 2.5m entre 2m es igual al componente de la velocidad en Y. El componente de la velocidad en Y va a ser igual a 1.25 metros sobre segundo. Con estos dos ya podemos encontrar la magnitud, la velocidad en Y, ya que son vectores. Entonces, esto va a estar dado por 2.5 al cuadrado más 1.25 al cuadrado. La magnitud de la velocidad en B, entonces va a ser 2.5 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, perdón, más 1.25 al cuadrado.
Esto es igual a 2.79 metros sobre segundo. Ahora tenemos que encontrar el ángulo. Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es la velocidad de su componente en y, entre el adyacente, que es el componente en x de la velocidad. El ángulo va a estar dado por tangente a la menos 1 o al arco tangente de 1.25 entre 2.5. Esto nos da un ángulo de 26.56 grados por el ángulo. Este ángulo de acá. Lo último que nos pide el problema es encontrar la energía cinética que se perdió después de la colisión. Si nuestra energía cinética inicial consideramos que es un 100%, que es el 100% de la energía cinética, nuestra energía cinética final va a estar dada, bueno, el porcentaje nos lo va a dar la energía cinética final por 100 entre la energía cinética inicial. ¿Sí? Entonces, va a ser la energía cinética final multiplicada por 100 entre la energía cinética inicial. La energía cinética inicial va a ser un medio de una masa, la masa m, por su velocidad inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2m, por su velocidad inicial al cuadrado. Esta parte se elimina. Y finalmente, y la energía cinética final va a ser un medio también de la masa m por su velocidad al cuadrado más un medio de la masa 2m por 2.79 al cuadrado. Entonces tenemos que un medio de la masa por 2.5 al cuadrado más un medio de 2m por 2.79 al cuadrado entre un medio de m por 5 al cuadrado. Factorizamos los un medios y las masas. Entonces, de aquí arriba, entonces los un medios y las masas se van a eliminar. Y al resolver esto, nos da que la energía cinética final es igual a 87.27% de la pasada, pero eso no es lo que queremos saber. Lo que queremos saber es la energía del porcentaje que se perdió. Entonces al 100% le restamos 87.27 y esto nos da de nuevo que la energía cinética que se perdió es de un 12.73%. Eso es todo.